Muy bien, vamos a ver lo que es el libro de Erdut. Y en este libro de Erdut, este es el libro que normalmente se estudia durante la fiesta de Shavuot, en particular durante el día. Estamos haciendo ante de mano, porque es muy importante que entendamos un poquito del Sefer Erdut. Y esto más en particular, Erdut Midrash Rabbah Pesikta. Y dice aquí, Vayehi Bayamim Shafot Hashaftim. Y sucedió en los días de los jueces juzgando. Ahora, interesante, el Rabban Yohanan Patak ve Amar de Yohanan abrió este discurso sobre el libro de Erdut, analizando el versículo que se encuentra en el Salmo, y dice que esto tiene que ver algo muy revalente, que dice, y Shema Ami Vedavarta, Devarata. Y está escrito, escucha mi pueblo, y yo hablaré, Israel, y seré testigo contra ti. Dios, tu Dios, soy yo, dice el Salmo 50, verso 7. Cuando el rabino Yohanan testifica y está hablando de aquí, está presentando solamente como cuando un defendiente, lo que es un defensor o alguien que está defendiendo puede escucharlo, de otra forma no escuchará. Y esto es de un versículo de gran revelancia, porque este versículo nos llega a ser aparente del final de esta discusión o esta conversación. Los sabios sabían de forma rutinaria, comenzaba sus discursos con una cita de lo que es la escritura, y después de exponer la cita del verso, habría de concluir con una introducción de lo que es un vislumbre de la cita que ellos proveyeron y entrar en lo que es un discurso sobre el mismo. Estas exposiciones introductorias son llamadas pesikta o apertura, lo que nosotros llamaríamos una introducción. Y esta nota de vislumbre que vamos a ver toca lo que es el Sefer de Erdut. Ahora, estas palabras son un poquito dificultosas porque podría haber dicho simplemente Shamoa de Barai, escucha mis palabras, como si fueran palabras, pero esto implica de forma primeramente que debemos de escuchar y entonces Dios hablará. El que no presta atención, obviamente no va a captar lo que se está diciendo. Dios está siendo testigo contra el pueblo para castigarlo, es decir, para reprenderlos, dice este versículo. Verso 4 dice que el pueblo tiene que ser llamado a la atención y solo entonces puede apropiadamente testificar en contra de ellos. Es decir, poder corregirlos. De otra forma, sería negar que habían oído lo que es la corrección o la reprensión. De otra forma, pueden negar haber oído esa reprensión. Y de aquí vemos una forma diferente de acercar este versículo. Que aquellos que son reprendidos son aquellos que tienen que escuchar. El rabino Baruch Halevi Epstein sugiere que la expresión en Madin Ela Beshomea, el rabino Yohanan, significa que uno que puede ser reprendido o solamente uno que está disponible de aceptarlo. Esto es un paralelo a la declaración del rabino Eleazar, hijo del rabino Shimon, en Yevamot 65b, que así hay una mitzvah que una persona debe decir palabras de reprensión solo aquel que está disponible de aceptarlo. También aquí es un mitzvah para una persona no decirle palabras de reprensión a aquellos que no lo aceptarán. Y el rabino Abba dice en la Gemara que no solo es un mitzvah de refrenar, es una obligación, como declara, no reprende al burlador, no sea que llega a aborrecerte, reprende al hombre sabio y él te amará. Proverbios 9:8. Vea también, vamos a ver más adelante una nota más adelante sobre este mismo, que en la Gemara de Yevamot acerca de las limitaciones de estas reglas que nos da de cuándo podemos reprender o castigar a alguien o llamarle la atención. Obvio, el estar disponible de escuchar es parte de eso. Por eso uno debe estar siempre dispuesto a oír las palabras de reprensión y no responder inmediatamente. Porque una vez que una persona se cierra es muy difícil que pueda alcanzar la persona y ganarlo. Además se sugiere en el comentario del rabino Yohanan, que está amarrado a este fin de esta introducción que concluye con las palabras que
como dice, he dado honor a los jueces y ellos son llamados Elohim. Y sin embargo, se burlan de ellos. Hay de aquel generación que juzga a sus jueces en esta manera. El rabino Yohanan busca abrir un entendimiento sobre esto en el libro de Erdut. Elimelech se salió o se apartó de Betlehem a Moab con una consecuencia real sobre su vida. No solamente sobre su vida, sino sobre su familia y sobre el pueblo la cual él había abandonado. Sin embargo, ¿cómo fue que ellos juzgaron a los líderes de su tiempo? ¿Y por qué fue permitido hacerlo de esta forma? Sin embargo, ellos no fueron reprendidos, sino fueron desanimados para hacer eso. La respuesta es que la generación que juzga a sus jueces, que no aceptaron la autoridad de sus líderes, y el pueblo no habría de escucharlos. Y fue ahí que los jueces no pudo reprenderlos. Es muy similar a lo que hoy en día se pasa, y yo voy a hacer una comparación a lo que leemos acá con lo que dice también el Sanhedrin. Me parece que es Sanhedrin 93 por ahí, donde dice que ya la gente no escuchará reprensión, que le puede llamar la atención y no le harán caso. Es algo muy similar. Cuando uno levanta la voz, y como lo vamos a ver que levantaron la voz acerca de idolatría, la gente no le hicieron caso, prefirieron seguir e ignorar lo que es la voz y como resultado recibieron sus consecuencias más adelante. Parecido a lo que hoy en día está sucediendo dentro de las comunidades judías. Bueno, sin embargo, dice aquí cómo juzgaron los líderes de su tiempo y fueron permitidos hacer esto. Sin embargo, no lo reprendieron y fueron desanimados a hacerlo. La respuesta está que la generación que juzga a sus jueces no aceptaron la autoridad de sus líderes. Y los jueces no se mantenieron callados en presencia de la decisión fatal de Elimelech, una decisión que lo hizo y que lo implementó de sí mismo, y no hubo nadie que lo podía decir de otra forma. Esto fue lo que dice el rabino Baruch Halevi Epstein en su Geshmai Berajá de 1.1. Un pueblo que escucha, en contraste a las otras naciones que desearon conocer la Torá que contiene, los judíos precedieron de hacerlo y entonces oiremos, indicándose su aceptancia incondicional o sin condicional de los mandamientos de Dios, como leemos en Shabbat 88a, Avodah Zarah 2b, y vea lo que es el comentario de Rashi al Deuteronomio 33.2. Este compromiso de hacer, es hacer los mandamientos, entonces aparentemente tienen mayor compromiso de escuchar. ¡Hazlo! Esto nos lleva a la maravilla de por qué el verso en el Salmo 50, verso 7, es de ser entendido aquí como declara el rabino Yudán, que llegará a ser mi pueblo por declarando tu intención de escuchar y todo lo que yo hablo. ¿Por qué dice este versículo? Aparentemente nos da más crédito a ser judío por su declaración de esto que hemos de oír, que es su compromiso sin condiciones, de cualquier forma que Dios le pide a ellos hacer. Es decir, de esta forma, van a escuchar y van a hacer. También hay otra pregunta que es muy importante acá. La Gemara nos enseña que que del tiempo de Israel que precedieron, que haría esto, y entonces escucharían que cada uno merecieron 2 coronas, uno correspondiendo a que habríamos de hacerlo, que lo haremos, y otro correspondiendo que oiremos. Esto se encuentra en Shabbat. Ahora, es muy comprensible de entender por qué las coronas estaban declarando que haremos esto antes que oiremos esto, como demostración de su devoción sin condición a Dios. Pero ¿por qué recibieron una corona separada por declarando que oiremos? Escucharemos, en otras palabras. Uno no puede posiblemente cumplir los mandamientos de Dios sin que primeramente lo oigan. Lo que es implícito ya es su compromiso de hacerlo. El oírlo ya llega a simplemente esperar de hacer. Es decir, ya estaban dispuestos a hacerlo
antes de oírlo. Y aquí nos habla de lo que es la intención de hacer lo que Dios nos manda. La respuesta a esta pregunta descansa en una connotación múltiple de la palabra Shema, escuchar. Esta palabra puede referirse al acto físico de escuchar, pero también connota el entender, el comprender. Si los judíos habían declarado vamos a escuchar y entonces lo haremos, podríamos entonces traer al resultado la idea de exactamente que harían exactamente como Dios mandó. Pero escuchando habría de simplemente significar conociendo de aquellos mandamientos lo que eran, declarando que primeramente que lo harían. Sin embargo, le dio más significancia de oírlo. La declaración que haremos ya contiene el compromiso implícito de también escuchar las instrucciones sobre lo que hay que hacer. En esta declaración subsecuente de que escucharemos, entonces implica un compromiso adicional que debemos de pensar y entender que Dios habría de mandarnos y habríamos de internalizar lo que era la voluntad de Dios de ellos y hacerlo su propia voluntad. Es decir, que la voluntad divina sea nuestra voluntad. Esta es la razón por causa de la cual los judíos les fueron dados 2 coronas. La primera corona representa su compromiso sin condición a hacer los mandamientos. La segunda corona representa su compromiso de cumplir aún la voluntad de Dios que no fue hablado implícito en los mandamientos. El espíritu como también la letra de la ley. Esta es la comprensión de nuestro Midrash, nuestro comentario, cuando es declarado que haremos y entenderemos. Es decir, haremos, lo entenderemos. Esto es transformado a nosotros a ser una nación en la cual Dios llama para que sea lo de Él. La aceptancia de esto sin condición y de hacer los mandamientos de Dios simplemente y singularmente no nos hace dignos de recibirnos como título de la nación de Dios. Sin ningún estar balanceando entre 2 caminos, el compromiso de entender fue internalizado a cumplir lo que era la voluntad divina. Y esto aquí es donde nosotros vemos que claramente hay algo. Bueno, vamos a regresar a este Midrash. Voy a tomar un poquito de algo para poder cumplir también el tomar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. El Midrash regresa al rabino Yohanan en su conversación sobre el Salmo desde el verso que dice, Amar Rabbi Yohanan. El rabino Yohanan dice, escucha mi pueblo en tiempos anteriores, y yo hablaré en el tiempo futuro que ha de venir. Según el Marhazú, esta frase esencialmente es idéntico al que dice, escucha mi pueblo. Y está hablando en el mundo presente, y yo hablaré en el mundo por venir. Es decir, que Dios le está diciendo a Israel, haga caso a mis mandamientos en este mundo, con el fin que puedes entonces ser exitoso para defenderte a aquellos que te acusen y buscar traerte abajo en el mundo por venir. El Dalal, sin embargo, dice y declara que esto sería una repetición y explicaría esto de la primera línea como una separación de enseñar la significancia. Si es acostumbrado para ti escuchar las palabras de la Torah, vas a poder entonces escuchar, absorber más y más como es enseñado, como dice en Berajot 40a y en Sukkot 46b, basado en las diferencias del verso. Escucha, Shema, a mí, Ba'olam hazeh, escucha mi pueblo en este mundo presente. Ve'ardavera be'olam haba, y hablaré en el mundo que es por venir, haba, en el próximo. Dice aquí a ti también será que habría justificación, literalmente una apertura a la boca, una oportunidad a la boca. Por lo tanto, que daría justificación ante los ministros celestiales de las naciones del mundo. Cada nación del mundo, aparte de Israel, tiene un ángel, un zar
sobre su nación, que vela sobre intereses específicos, dice el Matnot Kehuna. Es decir, cada nación tiene un malak. Y es por eso lo que le digo, el que está con control de todos los malakas, todos los mensajeros, o sea, cada ángel sobre cada nación que representa, es el Eterno. Y es el Eterno que quita y cambia y hace lo que él le da la gana. Porque este mundo no le pertenece necesariamente a los ángeles que fueron asignados ahí por Dios, sino le pertenece todo a Dios. Tengamos esto claro. Muy bien. Ahora, dice claramente aquí que hay aquellos que son destinados a ser acusados por Israel, acusar a Israel antes mí, y dicen, Ribón Aulamim, maestro del universo, estos de las otras naciones adoran ídolos, y estos de Israel también adoran ídolos, y han actuado de forma promiscua, Elu Shafku Damim, estos han derramado sangre y estos también han derramado sangre. Esto Israel entra en el paraíso mientras que las naciones descienden al infierno, a Gehinnom. Para que sepa que la palabra Gehinnom aquí era un lugar específico en la tierra de Israel donde se quemaba la basura. Y de ahí sale la idea de un infierno, de un lugar de tormento, un lugar de ser echado, como a la basura, un basurero que se quema. De ahí viene el concepto de los cristianos de un infierno. Gehinnom es un lugar donde se bota o se echa a perder o se desciende, es un lugar donde se echa la basura. Y Gehinnom es un lugar, según muchas opiniones, un lugar donde se purifica las almas. Y eso vamos a tomar a otro tema. Pero en verdad comienza a degresar, a discutir sobre lo que sucede después a las naciones, a los ministros, a los ángeles celestiales de las naciones, cuando levantan su acusación. Dice, a este tiempo el defensor de Israel se queda callado. ¿Quién es esto? ¿A quién se refiere? Que ante aquel tiempo Micael, el gran ministro celestial, la cual está en defensa de vuestro pueblo, es el pueblo de Israel, se levantará, dice Daniel capítulo 12, verso 1. Vehuyash Shava. Ahora está sentado sobre encima de todo en las regiones angelicales, como dice que la frase que Micael se levantará implica que él ha estado sentado previamente, pero cuando viene a la defensa de Israel se levanta, se para, se pone de pie. Algo que viene a significar que viene a la defensa del pueblo de Israel. Muy bien, dice ahora está sentado arriba. Pero no dijo el rabino Hanina que no hay lugar sentándose sobre encima, como está escrito. Yo Daniel, acerco a uno de la Ka'amaya. Esto está en el capítulo 7 de Daniel, verso 16, refiriéndose a los ángeles. ¿Qué significa esta expresión Ka'amaya? Bueno, dice aquí aquellos que están de pie. Los ángeles llamados por causa que está escrito de los ángeles, los serafim. Verso 16, un tipo de ángel que estaban parados por encima en el servicio, según Isaías capítulo 6, verso 2. Y está escrito con todos los huestes celestiales parándose por él, en la mano derecha y en la mano izquierda, como dice en Primera de Reyes. Capítulo 22, verso 19. Estos versos los muestran cómo están siempre de pie, delante del trono. Aparte de esto, sin embargo, hay el hecho de los ángeles que siempre está parado, como dice el verso de que Micael estará parado. El Amahu, más bien que es lo que significa que se parará, como dice que se mantendrá callado, y aquí dice Kamadaat, Amar, similarmente, como está declarado, esperará y no hablará, porque fueron silenciosos, fueron callados. Y no respondieron jamás, o no respondieron más. Como dice en Job 32, verso 16, que dice, y este verso entiende que la palabra amad también puede significar estar en silencio. El Santísimo, bendito sea Él, dirá a Micael, tú has callado en silencio y no hablas en defensa de mis hijos.
Hayija Sha'ani, por tu vida. Yo he jurado que yo mismo hablaría de justicia y los salvaré a mis hijos yo mismo, dice el Eterno. Yo mismo, verso 19. Esto alude de que el verso está hablando de que Dios mismo castigaría a Israel con tormentores en los días finales y hablaría de su justicia de una forma abundante para poder salvarlos, como dice en Isaías 63, verso 1. Y el Yefer Toal, el Radal y el Marhazud, y fue así escrito en el versículo 5, y aquí he mirado, y no hubo quien lo podía ayudar, aludiendo al silencio de Micael en defensa de Israel. Es decir, Micael se queda callado y Dios mismo se levanta para defender a Israel. Ahora, vamos a continuar, pero lo vamos a hacer en otro video. Shalom.